El 25 de julio de 1993, en el Estadio Azteca, Miguel Mejía Barón mandaba a sus mejores hombres, concentrado en quedarse con el título de gigante de la CONCACAF. Incluso el poco afamado expresidente Carlos Salinas de Gortari estaba presente, con bandera de México y toda la cosa. Los oles llegaron desde el principio y se notaba la desconfianza gringa. El primero llegó rapidísimo. En un contragolpe, Jorge Rodríguez era derribado a muchos metros del área. Sin embargo, el capitán Ambriz tomaba la bola y con un espectacular cañonazo que agarraba curva, hacía celebrar a Gortari y a todo el Estadio Azteca. El miedo carcomía las ilusiones estadounidenses. Al 31, Ramón Ramírez filtraba a Zague, quien no quiso tirar a puerta y prefería centrar. Desmond Armstrong, mundialista en Italia 1990, intentaba algo y empujaba la pelota a su portería para poner el 2-0. México no dio su mejor partido y a medio gas, como en toda la Copa, se metía a la final a la bolsa. Estados Unidos mostró una leve mejoría y de aire Wegerle la mandaba por fuera en una de las pocas aproximaciones blancas. En el complemento México apretó un poco las tuercas y Juan Hernández exigía a Meola con un disparo cruzado. En otro tiro libre, Ambriz volvía a sacar un bombazo, que esta vez sí podía expulsar el arquero del Fort Lauderdale Strikers, pero en el contrarremate se hacía una maraña con el balón y luego el emperador Suárez la mandaba al travesaño. Al 61, Luis Miguel Salvador se estrellaba contra el portero gringo y se iniciaba un pequeño conato de bronca, pero el cansancio había agotado tanto a los vecinos del norte que ni ganas les dio de pelear. 10 minutos después cayó el tercero. En una jugada que iniciaba Campos, Del Olmo mandaba una larga diagonal hacia la izquierda, donde Ramírez recibía y cedía a Saguiño. El delantero del América le pegaba abajo y el portero desviaba, pero la pelota se colaba a la meta. 9 minutos después el Tato Noriega centraba potente y Luis Roberto intentaba empujarla, pero Meo la escupía. En el contrarremate Guillermo Cantú la punteaba y caía al cuarto. Salinas de Gortari aplaudía y celebraba sonriente, tal vez anticipando la enorme crisis del año siguiente que hundió en la miseria a millones de mexicanos. Pero contento, eso sí, por la aplastante victoria del equipo nacional. México vencía con extrema facilidad a los Estados Unidos y a todos los equipos de la Copa Oro en la altura del Estadio Azteca. Nacho Ambriz recibía el gigantesco trofeo y los nacionales celebraban su primer título de la Confederación. Alves se quedaba con un balón de cristal por sus 11 goles anotados en 5 partidos y así se terminaba esta nueva versión de la Copa Oro. Después de ver el poderío de la todavía tetracampeona del mundo, las ilusiones de ganar el segundo trofeo consecutivo se empezaban a apagar. No obstante, los caprichos del fútbol le darían un rumbo muy distinto a la historia de la gran final, que se jugaba en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, ante la mirada de casi 90,000 aficionados. En el primer partido de la jornada, Estados Unidos se llevaba un meritorio tercer lugar, después de vencer 3-0 a una sacudida selección guatemalteca. La lluvia y el juego por el tercer puesto dejaba a la cancha en pésimas condiciones, lo que dificultaría el partido final. El peligro iniciaba en los pies de Cuauhtémoc Blanco, quien lleno de juventud y técnica corría hacia la derecha para después intentar un tiro cruzado, pero Dida desviaba hacia afuera. La primera crispación de ánimos llegó con una falta de Narciso contra el Temo, dejando una muestra de lo que se vería durante todo el partido. En ese cobro, Beto García Aspe tiraba potente, pero el portero del Cruzeiro respondía correctamente. Las intentonas mexicanas no paraban y otra vez Blanco inquietaba. Bora tomaba agua tranquilo con la estrategia que mandó a la cancha y luego el número 8 mexicano se encaraba con su marcador brasileño en medio del lodazal que se empezaba a formar en el medio campo. El juego se empezaba a tornar ríspido y había pocas llegadas de peligro, aunque los paisanos se la pasaban muy a gusto en la mejor entrada de la historia para un partido de fútbol en ese estadio, al menos para ese entonces. Al minuto 20 llegaba una barrida durísima sobre Cuauhtémoc y Del Olmo iniciaba la bronca, a la que se sumaban ambas bancas y los jugadores de campo. El chaparrito árbitro trinitario se quitaba problemas de encima con sendas tarjetas a García Aspe y a Arilson, pero luego el Temo se hacía justicia con propio pie, metiendo un patadón al capitán brasileño. Luego el americanista volvió a ser derribado y el de rojo ya no tenía ni idea de qué hacer. El Beto cobraba, pero le desviaban a tiro de esquina. El emperador daba un brinquito y rozaba a Dida para iniciar otro conato de bronca. El juego ya era un sinsentido y las emociones se quedaban en las peleas. Campos jugaba de líbero y contenía una llegada brasileña, mientras Agallo observaba ecuánime. Aspe volvió a patear y hacía lo mismo de lo que se quejaba con los centroamericanos.
Entre resbalones Fabio cobraba una falta y nada de nada pasaba, con una última bronquilla por otra falta mexicana y un desviadísimo intento de Carliños se terminaba el ríspido primer tiempo. De vuelta al campo por fin caerían los goles, aunque las entradas fuertes no pararon. Primero Cuauhtémoc filtraba un excelente balón y Dida deshacía la jugada, con problemas. El terreno de juego era un absoluto potrero y el centro de la cancha ya había desaparecido bajo las pisadas de los 23 hombres que corrían de un lado para otro. Después de un desborde por izquierda de Ramón, la pelota se iba al saque de esquina y por fin llegaría el gol. El mismo Nayarita cobraba y después del despeje y el nuevo centro al área, la esférica caía en los pies de Luis García y como contra San Vicente, el ex del Atlético de Madrid definía de media vuelta, directo al ángulo de la portería para dejar parado a Dida. Brasil quería responder, pero Jorge Campos jugaba su área con maestría, para luego recibir con calma un tirito de la Canariña. La banca nacional ya con más calma observaba el juego bajo el nublado y oscuro cielo de Los Ángeles. El Temo era derribado dentro del área, pero nada se marcaba y la poquísima afición sudamericana alentaba. Acto seguido el acapulqueño se lanzaba para emocionar a la afición y de paso tener una buena foto del encuentro. García Aspe ya quería pelear por todo y luego Dida se rifaba un atajadón a disparo de Blanco Bravo. Joaquín del Olmo quería sorprender al cancerbero, pero no tuvo suerte. Brasil ya no sabía cómo generar algo de peligro y entonces caía el último gol del encuentro. Cuauhtémoc recibía por la banda derecha y sería Aspe que le devolvía al número 15. Sin dudar le pegaba con su pie lleno de magia y con una pelota cruzada le daba la victoria a México, para luego hacer una celebración digna de su historia, misma que apenas comenzaba. Los amazónicos, hartos de la calidad del de Tepito, le metían una tremenda barrida que provocaba la doble amarilla, la roja y una nueva pelea en la esquina del campo. Todo Brasil se iba encima del árbitro y era defendido por Campos y sus asistentes, mientras caían proyectiles desde las gradas. Aspe no se podía quedar fuera y llegaba a repartir empujones. Zagallo observaba en absoluto silencio desde su área técnica a la espera del final del partido, al igual que Guillermo Cañedo y Jack Warner, personaje que años después sería acusado de robar $79 millones a la CONCACAF en un entramado de estafas y corrupción. Todavía Campos se lució con otra buena tajada y el trinitario pitaba el final del partido. México se convertía entonces en bicampeón de la Copa Oro y borraba con el título su pésima actuación en 2 de los 4 partidos del torneo. Raúl Rodrigo Lara ganaba el premio al jugador más valioso y el capitán Luis García levantaba el trofeo en forma de cono, que serviría de aliciente para la preparación rumbo al Mundial de Francia 1998. Y así llegaban los eternos rivales a enfrentarse para ver quién era el verdadero jefe de la Confederación. Los dirigentes no habían aprendido nada del pasado y otra vez se jugaba el partido por el tercer lugar en el mismo estadio que la final. Brasil apenas alcanzaba a ganar por la mínima a Jamaica con gol de Romario y dejaban pisoteado el campo de juego. México daba el primer toque del partido y Germán Villa el primer mal centro, que sería un preámbulo del partido áspero que les esperaba. Los dirigidos por Lapuente manejaban la circulación de la bola, pero con nula profundidad, cosa que no le movía el guión a los locales, desacostumbrados a ser protagonistas. Al 9 el matador se quiso lucir con la chueca, pero la mandó a la tribuna. Después Weger le abanicó en una que parecía buena. El técnico de la boina seguía con su actitud silenciosa y calculadora, mientras veía la correcta acción defensiva del Alas. Minalda estaba en fuera de lugar cuando remató a gol y la jugada se invalidó. Luego el emperador toqueteaba a Hekduk por detrás y el silbante se hacía de la vista gorda ante un posible penal. Hernández volvió a probar de lejos, pero Keller solo la vio salir de la cancha. Al Cuau lo tumbaban y no quería que lo tocaran. Luego los gringos intentaron sorprender con las manos. Steve Sampson instaba a los suyos, pero ninguno de los dos países norteamericanos sabía cómo llegar con peligro. No obstante, en un tiro de esquina Pope se lanzó por encima de Davino, aunque su cabezazo se fue por arriba. Las acciones comenzaban a inclinarse hacia la portería del Conejo, pero no con serias consecuencias. El Temo se fue de 3, pero luego quiso definir de sexto año y no le salió, aunque instantes después alcanzó a empujarla. Sin embargo, se señalaba un dudoso e incomprobable fuera de lugar. Al matador lo estaban golpeando y su coraje lo encendía, pero fue bien encausado. Y es que al minuto 43 Salvador Carmona mandaba un centro perfecto para que el número 15 se anticipara al Alas y confirmara que 1998 sería el mejor año de su carrera. El partido se calentó y Cuauhtémoc era derribado y le ponían el balón en la cara.
luego daba un manotazo y era recibido con una cachetada. Los gringos lo querían volver loco, pero afortunadamente se acabó la primera mitad. La parte complementaria iniciaba con la extraña invasión de globos gigantes y luego Keller se hacía bolas con los pies. Los gringos tuvieron oportunidad con un tiro de falta, pero su cabezazo iba a parar afuera de la cancha. Un jovencísimo Claudio Reyna esperaba su oportunidad en la imaginaria, mientras sus connacionales no veían cómo hacerle daño a los mexicanos. Tuvieron una clarísima al 54, pero Preki se olvidó del toque mágico y la cruzó un poquito más de lo necesario. Después de una llegada fuerte de los Estados Unidos, donde el Conejo medio la salvaba en el punto penal, entraba Braulio Luna por el Pastor Lozano, que parecía que los organizadores no sabían cómo escribir su nombre. Los de blanco insistían con el asedio, aunque los aztecas no se incomodaban demasiado. El Temo trazó con el toque del barrio y Luis alcanzó a robarle a Pope, pero su globito se fue a un costado. Luego de un par de rebotes, Winalda se encontraba con la pelota en el aire, pero su volea iba directo al mono y solo se lamentaba, mientras el Conejo Pérez se imaginaba una titularidad en el Mundial de Francia, cosa que no logró. El fantástico Reyna entraba de cambio justo antes de que Luna dejara un regalito servido para Moore, que desaprovechó fatalmente. Lalas le metió un patadón a Hernández y luego le gritaba "Get up", con esa pinta de escandinavo demoledor. Los inexpertos estadounidenses se distraían en la banda y el matador cedía para Luna, quien remató potente y Casey Keller volvió a demostrar lo bueno que era. Luego el camiseta número 15 tuvo una segunda jugada, aunque tiró con poca fuerza. Una de las últimas de los locales fue un disparo que se iba envenenando y se le escapaba al Conejo, pero luego el tiro de esquina era desaprovechado por la estrella Preki. La Puente daba sus últimas indicaciones desde el área técnica y la afición presente ya celebraba el tricampeonato, que se confirmó en el siguiente saque. México celebraba un nuevo título de la Copa Oro y se colocaba, por supuesto, en lo más alto de la CONCACAF, venciendo al máximo rival que todavía estaba lejos de poder competirle dignamente. Todo el equipo celebraba en la cancha y a Suárez le daban una piedrota para reconocerle como el mejor defensor del torneo. A Keller le otorgaban un trofeo más en forma por ser el mejor bajo los postes y los educados gringos recibían sus medallas de segundo puesto con dignidad, sin quitárselas del cuello. El equipo azteca recibía otro más de esos enormes trofeos y posaba para la foto de la última Copa Oro del siglo XX. El 27 de julio de 2003, México le abría las puertas de su casa más imponente a los campeones del mundo, que mandaban a la cancha a sus mejores hombres. Con tremendo sol cenital, la Volpe tenía que lucir sus lentes oscuros y otra supersticiosa corbata, por supuesto. El calor y la altura parecían afectar no solo a la visita, sino también a la selección mexicana. Ninguno de los dos podía hacer peligro en los primeros minutos, hasta que de pronto Gómez salió a despejar un balón que le cayó al Chiquis. Este devolvió a Jared, que hacía temblar un poquito a los brasileños antes de que Pérez la mandara lejos. Como siempre entre estos dos, el juego se calentó por una entrada de Almeida sobre el Tavo Valdés, pero no hubo consecuencias. Esas que sí llegaron por el codazo de Baptista en la cara del de Atlacomulco. En un contragolpe Kaká nos deleitaba con otra más de primer mundo, pero no pudo concretar, sobre todo por el achique de Osvaldo, mientras un pique pasado de peso se paseaba en las tribunas. Al 22 Lucho Pérez arribó hasta el área, aunque su punterazo no llegó a buen puerto. El Cabrito hizo una genial y la mandó al travesaño ante la calmada supervisión de su técnico. Kaká se volvió a comer a Pelé y se llevó a 1, a 2 y a 3, pero ya no pudo con la excelente salida de Sánchez. García ejecutaba su disparo y la defensa expulsaba. México comenzó un periodo de varios minutos con amplio dominio, tanto que provocó que Brasil le pegara al balón como si jugara en la CONCACAF. Sin embargo, el tricolor no hizo daño y se fueron a descansar. Al retorno el Cabrito recibió una falta que obviamente cobraría Pavel Pardo. Con su educadísima pierna derecha la mandó al ángulo, pero Gómez se lució para los fotógrafos. Ricardo Osorio, gran puntal de la Volpe en todo su proceso, sacó un potente remate, pero el efecto la mandó por un costado. Una vez más se armaba la bronca porque el bebé se le fue encima al brasileño y luego el colegiado le daba unos buenos empujones. Después los jugadores se engancharon, pero a puro grito. Al 20 entraban los primeros cambios y la mini torcida brasileña bailaba muy a gusto en la tribuna. Diego quiso colocarla, pero no le salió. Lo mismo que Osorno pocos minutos después. Gómez salió pésimo en un centro y dejó el balón servido, pero Valdés no atinó a portería. Otra vez Daniel Osorno quiso de zurda, pero el guardameta ahora sí hizo bien su trabajo.
La canariña ya estaba muy disminuida físicamente y la presión del inmenso estadio se cernía sobre sus cansados hombros, generando cero peligro. El número 11 otra vez demostró que quería ganarse un lugar para el mundial y filtró una buena bola, pero la delantera azteca no supo cómo empujarla a portería. Todavía Luis Pérez pudo matar, pero tras su control se resbaló y comió pasto en lo que fue la última del partido. El canadiense Mauricio Navarro pitaba el final del encuentro y el título se definiría en el alargue. México no le dio opciones a Brasil de hacer algo y rápidamente terminó con todo. Méndez se dio a Daniel Osorno, que dentro del área fue 1000 veces mejor que sus marcadores y con su pie izquierdo se fue acomodando poco a poco hasta hacerse un espacio adecuado para rematar poderoso y acribillar la portería de Gómez. El tricolor volvía a vencer a Brasil en una final de Copa Oro e inflaba el pecho para evitar que un país extraño a la CONCACAF se llevara el torneo más chafa del mundo, pero que es nuestro y que no nos gusta perder, a pesar de que parezca que tampoco nos gusta ganar. México limpiaba su honor con 9 goles a favor y 0 en contra, dejando un poco en el pasado sus 2 últimas mediocres participaciones en la Copa Oro. Estoy muy contento porque hoy la gente nos apoyó, le ganamos a Brasil, partidazo, estoy muy feliz. Levantaba entonces su cuarto título de este nuevo formato que ya cumplía 12 años. Los estadounidenses llegaban con esa sombra a sus espaldas, pero en su documental veíamos cómo se motivaban con frases de Bob Marley y una buena comunión de grupo. En el Estadio del Soldado por fin veríamos actuar a Rafael Márquez, que estaba entre algodones y reservado para la Copa América, que iniciaba solo un par de días más tarde. Luego de la ceremonia de los himnos y un amistoso saludo, los dos rivales más fuertes de la zona se medían frente a frente para redefinir cuál de los dos era el gigante de la CONCACAF para esos años. México tenía 753 minutos sin anotarle a los Estados Unidos y los de las barras y las estrellas estaban confiados en repetir el título conseguido 2 años atrás. Carlos Batres señaló el inicio del partido e inmediatamente Nery Castillo se combinó con Guardado para generar peligro por izquierda, acción que se repitió apenas 2 minutos después. Borghetti ya se resentía desde el minuto 10 y pronto habría malas noticias para el goleador. Ching peinaba la bola y Beasley peleaba con Osorio y Sánchez sin sacar jugo. Luego hizo un control muy largo, pero todavía pudo empujar y Osvaldo rescató en urgencia. Rafita cabeceaba muy globeado y Howard la echaba para afuera, para que luego el del Barcelona le diera con el hombro. Bernstein pateaba y hacía bailar las redes, pero por afuera y la afición amarraba la garganta. Hugo estaba a nada de arrancarse el saco del cuerpo y el partido continuaba con mucha lucha en todas las zonas del campo, pero muy poco desarrollo de juego ofensivo. El veterano Jared Borghetti se lesionó solo mientras intentaba presionar y ya no pudo más, por lo que fue sustituido por Omar Bravo. La defensa azteca le dio un regalazo a Dempsey y el delantero estrella norteamericano fue parado en seco por San Osvaldo. Guardado le tocó suavecito a Nery y el de ascendencia uruguaya la cruzó 20 centímetros más de lo necesario, perdonando a los gringos. No obstante, el gol cayó prácticamente de inmediato. Ahora por banda derecha, Castillo hizo un drible genial y tocó para el número 18, que solo confirmó que ese dúo era lo más peligroso que tenía México para la final. Los de verdes iban al vestidor con sonrisas en el rostro, confiados de que podrían terminar la tarea en los segundos 45 minutos. Sin embargo, los vecinos del norte saben dar grandes shows. Esa mentalidad muy envidiable del deportista estadounidense fue la que los sacó a flote en la segunda parte y fácilmente se deshicieron de nosotros. Para empezar, Ching no pudo ganar por arriba y el portero despejó para luego volver a trabajar en 1 y 2 ocasiones hasta que al final su defensa despejó. El bebé le filtró a Bravo y el mochiteco dudó antes de rematar, por lo que terminó fallando. Entonces Castillo le sacó un chichón al balón, pero se elevó con un efecto muy extraño. Dempsey la quiso hacer a la europea, pero le pegó mal, lo mismo que el venado poco después, al tiempo de que el técnico bicampeón se quitó su saco por fin. A Ching le mandaban un pase de 3 dedos y no llegaba a rozarla. En un tiro de esquina, Omar Bravo le robó el gol al Jimmy Lozano, desviando con el talón, justo antes de que llegara el error nacional. Otra vez el jugador hijo de chinos recibía dentro del área y hacía un giro fantástico que Magallón se devoraba y tenía que meter el muslo para que Batres irremediablemente marcara penalti. En la Copa de los Besos, Osvaldo le mandaba uno a Landon, que por última vez en el campeonato se ponía de cuclillas para repetir su cosa esa. El portero mexicano se quedaba en el centro esperando ahí la pelota, pero Donovan tocaba a la derecha y hacía como que se limpiaba el sudor de la frente.
generando cada vez más animadversión hacia uno de los mejores futbolistas que ha dado la CONCACAF, sin lugar a dudas. Guardado intentaba responder con un centro tendidito, pero Bravo no consiguió dirigir la portería. El mismo Andrés y Spector se reventaban las cabezas entre sí y ahí se partió el encuentro. Estados Unidos tomó el control del balón y poco a poco fueron acechando la meta mexicana hasta que reventaron la piñata. Benny Feilhaber solo anotó 2 goles con la selección de su país, pero el segundo fue suficiente para el resto de su vida. La defensa azteca despejó la pelota y el brasileño naturalizado estadounidense se acomodó para pegarle con todo el empeine y destruir la cabaña nacional, evadiendo el lance de Osvaldo y dejando al mejor goleador mexicano de todos los tiempos observando en silencio. Todavía Beasley le mandó un pase de PlayStation a Ching, pero el punta se ofuscó y la mandó al poste terriblemente. Cuauhtémoc se amarraba a los Concord y se rascaba la oreja con nerviosismo antes de entrar al campo. Donovan sacó agua del pozo e hizo recostar a Sánchez antes de la entrada del Bofo, confiando Hugo en la otra combinación de jugadores que le había funcionado en otros partidos. Blanco peinó hacia Bautista y luego de algunos rebotes el número 23 falló una más clara que el agua ante Tim Howard. Landon condujo un portentoso contraataque y le regaló el gol a DaMarcus, que se equivocó durísimo y la mandó al poste. Omar Bravo quiso aportar, aunque fuera algo, pero su pésima actuación no se la compró el árbitro. México asedió el área gringa todo el tiempo de compensación, pero por más que lo intentaron, nada lograron, y entonces Estados Unidos se convertía en bicampeón de la Copa Oro. Una muy buena final que Hugo Sánchez fue a reclamar por alguna razón, pero en donde todos vimos que los de blanco impusieron condiciones, más allá de los lapsos del partido donde México dominó. Esta Copa Oro parecía marcar el futuro cercano del entrenador nacional, al que muy pocos le tenían fe. Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además por supuesto del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto. Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México. La reedición de la final de 2007 estaba lista y por supuesto que los altos mandos de la CONCACAF se relamían los bigotes, gracias a que su torneo siempre ha estado armado con miras a alcanzar este partido en la instancia definitiva, aunque no siempre se han salido con la suya. México no había logrado vencer a su gran rival fuera del Estadio Azteca desde el 13 de marzo de 1999, con 9 derrotas y 2 empates, incluyendo la dolorosa eliminación del Mundial 2002. Y aunque esta nueva confrontación no contaría con los mejores hombres de ambos países, sí serviría para liberar la presión mexicana acumulada en 10 años. También era una previa al partido de eliminatorias que se jugaría 2 semanas después con los verdaderos titulares, que el tricolor estaba obligado a ganar para sus aspiraciones mundialistas. Ambos técnicos aventaron lo mejor que tenían al césped del Estadio de los Gigantes y por fin Javier Aguirre regresaba al campo para dirigir adecuadamente. Joseph Lader lanzaba besitos corruptos a la tribuna y ahora sí arrancaba el encuentro. Para este narrador sería un gran gusto contarles las emocionantes y divertidas acciones del primer tiempo, pero simplemente no existieron. El choque de trenes no llegó. Con mucho calor, especulación y pelea en la media cancha, se escurrieron los 45 minutos iniciales. Parecía que el juego sería otra decepcionante basofia concacafquiana, pero el ex técnico del Atlético de Madrid demostró que más allá de dar patadas, también era un viejo lobo de mar
y con colmillo modificó a su escuadra para la segunda parte. Entraba Carlitos Vela y con sus 20 años supo entregarse al máximo al lado del otro campeón del mundo, Giovanni Dos Santos. Aunque eso sí, los gringos estuvieron a nada de abrir el marcador con la pata del número 7, pero hasta ahí llegaron. Al minuto 5, Gio le metió un codazo a Jay Hibbs, pero antes se señaló un jalón del estadounidense y el penal era inevitable. El capitán Torrado impuso su autoridad para cobrar y otra vez potente y al centro sumaba su sexto y último gol con la casaca nacional. Sabá corría por el centro sin marca, pero su disparo fue malo y a las manos. Estados Unidos ya estaba atolondrado, por lo que poco pudo hacer para reaccionar. Vela condujo un veloz contragolpe por la izquierda, mas Perkins le dio 60 segundos más de vida a los suyos. Eso porque apenas en la siguiente jugada, casi idéntica, el del Arsenal se internó en el área para recortar y luego ceder a Sabá, que no pudo, y en el rebote Dos Santos solo tuvo que empujarla y celebrar su segundo gol del campeonato. El árbitro hizo salir al gringo para que le lavaran el short, como tu mamá lo haría en una fiesta de 15 años donde se te cayó el refresco en el traje. Esto al mismo tiempo que entre 4 tacleaban a un espontáneo en la esquina del campo, y un par de segunditos después llegó el tanto de Carlos Vela. Gio arrastró la pelota en diagonal hacia el centro y con calidad trazó filtrado a su gran amigo. El sonriente delantero solo tuvo que usar una pizca de su infinito talento para hacer pedazos la portería estadounidense por tercera vez en 11 minutos. Ya entrados en gastos, los aztecas decidieron acribillar y desquitarse de los gringos, después de una década muy lamentable en la que el fútbol mexicano dio unos tumbos grotescos, esos que no se veían desde los años 70. Charlie Candle filtró para José Antonio el Gringo Castro. Ese lateral que siempre se entregaba al máximo a pesar de que pocas veces mandaba un buen centro. Sin mucho problema la empujó por la izquierda del guardameta y celebró como grande su único gol en selección mexicana, recordando con su baile al recientemente fallecido Michael Jackson. Estados Unidos pocas veces lo hace, pero se vengaron con una plancha de Hibbs que realmente no tuvo intención, pero que sí conectó a Vela y con ello se ganó la segunda amarilla. A pesar de que los de las barras y las estrellas ya estaban enterrados 3 metros bajo tierra, los mexicanos profanaron su tumba y les remataron con un bien colocado tiro del Guille Franco, que volvió a celebrar enseñando el escudo en su playera, quién sabe si buscando aprobación de la fanaticada tricolor. México, 6 años después, consiguió un nuevo campeonato de Copa Oro. Con una indiscutible paliza sobre su más grande rival, recuperaba el cetro y eliminaba el empate de títulos, alcanzando el 5º desde que se instauró el nuevo formato. Aguirre festejó aliviado, esperando que el enorme trofeo tapara un poco su lamentable patín contra el panameño. Gerardo Torrado comandó las celebraciones sobre el césped, que de manera muy curiosa se trasladaron también al Ángel de la Independencia, probablemente porque nuestro país se encontraba en uno de los momentos más violentos de su historia y el fútbol logró convertirse en una escapatoria de la sangrienta realidad. Llegaba pues el 25 de julio de 2011. Los Estados Unidos de América y México aventaban a la cancha a sus mejores hombres, a diferencia de las finales anteriores. Es decir que el choque definitivo enfrentaría a las mejores selecciones de la CONCACAF, con sus representantes más importantes, después de varios fallidos intentos. Los capitanes Bocanegra y Márquez se saludaban con los hombres de verde y arrancaba el partido. Después de un tiro de esquina, Torrado filtró a Hernández, que no pudo controlar. Gio condujo de pura zurda y disparó, aunque se fue abriendo sin entrar a portería. Instantes después, los anfitriones cobraron un tiro de esquina que el calvo, hijo del otro calvo, remató muy bien y le dobló la mano a Talavera para poner el 1-0. Antes del córner, Steve Cherundolo se lesionó y luego de los festejos dejó su lugar a Jonathan Bernstein. Dos Santos le envió un gran centro al Chícharo que remató rarísimo e ineludiblemente se fue por encima. Después Barrera le dio un muy buen pase al espacio y ahora sí lo intentó bien por arriba, pero acabó en el poste. México continuaba con la buena presión y parecía que los gringos se confiaban al marcador favorable. Pero no solo se confiaron, sino que en la siguiente de peligro rompieron la valla de Talavera. Landon Donovan se deslizó como serpiente por en medio de la defensa nacional y con un sencillo toque anotó su diana, misma que lo convertía en el máximo anotador de la historia de la competición. El sudor frío de la derrota tempranera recorrió por la espalda de los jugadores y la afición mexicana, que veía en el horizonte otra dolorosa derrota contra el enemigo colectivo de la selección. Adu quiso incrementar la ventaja y disparó ante las piernas congeladas de los defensores. Carlos Salcido nunca pudo superar una lesión que arrastraba y Chepo tuvo que sustituirle por Torres Nilo. Justo ahí cayó el del descuento, después de una grandiosa asistencia del Chicharito que Pablito Barrera definió muy bien al poste más cercano.
Ahí fue donde Estados Unidos le dijo adiós a la final de la Copa Oro. Dos Santos condujo por derecha y en su acostumbrada diagonal intentó disparar. En el rebote se barrió Andrés Guardado y con una pizca de fortuna el balón rebasó la línea de gol. Chicharito festejó con furia el empate, que era el principio de una tarde-noche de placer azteca. La única mancha que empañaba la gesta fue la lesión de Rafa Márquez, que ya para entonces era un veterano y que tenía que marcharse del partido antes del descanso, dejando su lugar al Sansón Reynoso. Todavía Gio tuvo una importante, aunque de derecha la cruzó demasiado y ahora sí se fueron a refrescar. Con todo igualado se visualizaba un segundo tiempo peleado, pero no fue así. Chepo observaba satisfecho y Bradley dubitativo. El número 10 mexicano probó su suerte en el drible, como anticipación a lo inesperado, aunque ahora falló. El último gol de Barrera con la casaca nacional llegó al 50, en una escena que se vio por televisión tapada por un globo color verde. Pablo Edson se perfiló al toquecito de Guardado y con la parte externa disparó para hacer rotar la pelota a lo bola de boliche, un golazo que enmarcaba la remontada mexicana. El mayor de los Dos Santos tuvo su segunda oportunidad en materia de recortes, pero también se estrelló con la defensiva norteamericana. Freddy Adu quiso empujar a los suyos desde el balón parado, solo que su disparo no tuvo el final esperado. Dempsey se encontró un balón suelto y de zurda hizo vibrar el larguero. Guardado centró y ni Torres Nilo ni Hernández alcanzaron a empujar, mientras que Zavala entraba para darle equilibrio al mediocampo. Justo ahí ocurrió la magia. Chicharito peleó con todo una pelota que le cayó a Torrado y este filtró a Gio. El futbolista que estuvo algún día destinado a llevarnos a niveles jamás soñados solo pudo alcanzar este hermoso momento de gloria. Con esos múltiples toques de su extraordinario pie izquierdo que hicieron arrastrarse a un gran portero, Giovanni Dos Santos alcanzó el punto máximo de su carrera deportiva. Un golazo en toda la extensión de la palabra que inspiró una de las mejores narraciones de las últimas décadas para Enrique Bermúdez de la Serna. Ahí el servicio, Gio. Fírmala, Gio. Fírmala, 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 fírmala. ¡Golazo! ¡Oso! 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 Esta brillante obra de arte aniquiló al espíritu competitivo de los gringos como pocas veces se ha visto. El gol le hizo justicia al número que portaba su anotador y ayudó también a limpiar las múltiples heridas mexicanas provocadas por la subida de nivel del balompié estadounidense en la década anterior. México regresaba por fin al lugar que le pertenecía. Fue tan brillante el gol que ninguno de los asistentes ni los 22 futbolistas sobre el campo pudieron pensar en nada más durante los minutos restantes. El fútbol le dio las gracias a Giovanni por su mejor día como jugador profesional y le regalaba el último silbatazo del partido. La selección mexicana repetía el título y se ponía al frente de la lista de ganadores de Copa Oro con un nuevo bicampeonato de este formato. Los abrazos y elogios eran definitivamente para el campeón del mundo sub-17, quien devolvía el serio saludo a Howard antes de continuar con la algarabía. La Copa Oro hacía su entrada triunfal con todo y presentador en español. Rafa Márquez y Javier Hernández ganaban premios individuales para que al final el Kaiser elevara el trofeo en una parafernalia mucho más grande que el mismo torneo. Por primera vez desde 1991, México hacía un torneo redondo, con buenas actuaciones en todos los partidos de la Copa, algo que extrañamente nunca había sucedido, siempre sumergidos en malos encuentros y fallas a raudales de decenas de sus jugadores. Todo apuntaba, otra vez, a un ciclo mundialista tranquilo, sereno y sencillo. Por supuesto que la prensa panameña no dejó pasar la oportunidad de manifestarse en contra de la CONCACAF y en esta televisora hicieron un desplante histórico. A nosotros no nos importa ni el rating ni nos importa nada. Y hoy tenemos que unirnos como panameños. Se nos robó y fue claro. Y hoy en protesta nosotros no vamos a transmitir el partido. La final que no quisieron transmitir, nosotros también la resumiremos en formato express, ya que en este canal nos gusta contar las historias de las leyendas del fútbol mexicano, y por supuesto que nunca le echaremos flores a los títulos obtenidos con mano negra, trampas y ayudas externas. Es claro que los futbolistas de aquella selección nacional no tenían la culpa de que su confederación les quisiera arrastrar a como diera lugar hacia la final, pero sí que eran los únicos protagonistas de un nivel de juego paupérrimo, gris, que simplemente no le hacía justicia a nuestro deporte favorito.
Esos mismos federativos que deseaban tener a Estados Unidos en la final contra México saludaban a los jamaiquinos con resignación, se reprodujeron los himnos e inició el juego. Los de amarillo intentaban aproximarse y encerrar a los de negro, aunque no obtuvieron réditos. Tampoco es que el tricolor avasallara, ya que en los primeros 25 solo lograron un mal cabezazo de Corona y otra del mismo número 9, pero por quererla colgar del ángulo no abrió el marcador. Finalmente llegó y fue con una gran definición de Andrés Guardado, que fue el sexto para su cuenta personal, incluyendo los 2 penales mal recordados. No mucho más sucedió en los primeros 45 minutos. Al volver, el elenco de Miguel Herrera completó su actuación. Luego empezando, el Tecate se levantó del piso para arrastrar el balón y con el pie izquierdo anotar el segundo gol, hundiendo cualquier esperanza de karma deportivo. Jamaica no tuvo armas para contrarrestar el ataque mexicano. Después de un lamentable error defensivo, Oribe Peralta se encontró con un balón sencillo y puso la estocada final. Los Reggae Boys sacaron fuerzas de flaqueza y Marox hizo un bonito tanto, recortando a un lento Maza Rodríguez y tocando al poste más lejano. Con ese 3-1 finalizaba el partido y quedaba liquidada la final de la Copa Oro 2015. La selección mexicana de fútbol se abrazó, brincó, festejó. Guardado obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador del torneo y todos sus compañeros se colgaron la medalla de campeones, incluyendo, claro, al Piojo Miguel Herrera. Se levantó la copa, volaron los papelitos y todos vivieron felices para siempre. Final feliz, pero aquí no se acababa la historia. Tras tamaño éxito, Herrera tendría la oportunidad de continuar al frente del equipo y liderar a la selección en una eliminatoria rumbo a Rusia 2018 que debía ser 100,000 veces más presentable que la de Brasil 2014. O al menos eso es lo que le esperaba, de no haber sido víctima de su nula capacidad de autocrítica y la soberbia que le impulsó a cometer la bobada más costosa de su carrera. Vestida de rojo, llegaba una de las generaciones de Estados Unidos más prometedoras a enfrentar a su eterno antagonista en el Soldier Field de Chicago. El 7 de julio de 2019, el trofeo hacía acto de presencia de la mano de Marcelo Balboa, campeón en 1991, y Moisés Muñoz, que solo la ganó en 2015 sin jugar ni un minuto. El poderío económico estadounidense se daba a notar con tremenda presentación del partido, que parecía de Copa del Mundo y no de Copa Oro, incluyendo fuego y humo en la salida de los jugadores. 63,000 espectadores ya estaban listos para disfrutar de aquel juego, que definiría otro capítulo de una historia sin fin para decidir cuál de los dos países es mejor jugando al fútbol. Uno vestido completamente de negro y el otro de rojo. La espectacular Chicago apagaba poco a poco su luz de sol y después de la ceremonia de los himnos y un amistoso saludo, Raúl Alonso Jiménez daba la patada inicial. Jonathan sacaba un disparo leve que era profético rumbo a la definición. Martino volvía a su puesto, mientras los gringos de la grada se creían vikingos y el poco experimentado Berhalter observaba nerviosismo. Pulisic le ganó fácilmente a Salcedo, pero ya no pudo ante la chique de Paco Memo. Altidor pudo ser el héroe y el guardameta mexicano se agigantó, por lo que el número 17 falló una evidente. Luego le hacía una falta durísima a Jonah y era recriminado, además de incitar la primera charla del Tata con sus mejores amigos. Pizarro desbordó y tocó a Guardado, que presionado golpeó y la envió por arriba. Ya al 20 se veían las primeras bronquillas de la media cancha, repetidas un minutito después. Luego la defensa azteca le regalaba la esférica a Arriola, que no sabía cómo aprovecharla y nos perdonaba la vida. Después de eso México se hizo del control del balón, pero nada de peligro generaba. La única opción arribó al 42, con otra llamada de atención del hijo de Cicinho, que se fue por el costado. El primer tiempo acabó con un torzón de codo para Rodolfo Pizarro, que se le dobló como si fuera de plastilina. La segunda mitad de la última final de la segunda década del siglo XXI se jugaba ya de noche, y la acción número 1 era una montada de Moreno sobre el cuerpo de Altidor, incluyendo un rodillazo como sin querer. USA robó en media cancha y exigió al mismo número 15. En ese tiro de esquina, Paco Memo se enraizaba en su línea de meta y ahí mismo tenía que salvarla Guardado. Pizarro le puso una en el pie a Jiménez, que hizo un strike, y después al Principito se lo comió la serpiente, lo mismo que al minuto 57. Rodolfo trató, pero aunque fue malo, confirmó el nuevo dominio mexicano, que ya no le prestaba el balón a los estadounidenses. Edson la machucó y otra vez el ex del Benfica falló en su remate. El strike 3 fue poquito después, aunque este sí era más complicado. En el cobro de córner, Gallardo la agarró bonito, pero le salió las manos. Guardado quería centrar, pero se fue chueco.
Pulisic por fin salió de su cueva, solo para entregar otra vez la de gajos. México ya era absolutamente superior y lo hizo patente al 73. A Jiménez le volvió a caer una pelota que dejó con todo el desdén de su taco derecho a la llegada de Jonathan dos Santos. El número 6 le hizo el honor a su apellido, que tantos goles ha anotado en ese torneo, enviándola directo al fondo de las redes con un izquierdazo incontestable. Este significaba apenas su tercer tanto con México, el primero en partido oficial. La afición local mandaba callar a la afición local, por más paradójico que esto suene. The Men National Team ya no se pudo levantar de esa por más que trató. El equipo nacional demostró que experiencia mata juventud y controló con calidad el resto del partido. El iluminado Soldier Field nomás esperaba el pitido final para que su mitad latina explotase en algarabía, pero todavía se alcanzaron a ver dos grandes tapadas, una de Francisco Guillermo Ochoa y la otra de la cara de Héctor Moreno. El Tata Martino, elegante y deportivista, fue a saludar a sus rivales, mientras que sus dirigidos se abrazaban mutuamente. A Ochoa le metían 17,000 zapes antes de recibir el Guante de Oro, y Pulisic sonreía con el del mejor jugador joven. A Raúl también le retumbaban el cráneo en su camino rumbo al Balón de Oro de la justa, y después de la entrega de medallas al subcampeón y luego al campeón, Martino acariciaba su primer trofeo como técnico nacional. Ese mismo gigantesco cono dorado se repartía en las manos de Guardado y Ochoa, que lo elevaban con felicidad, contentos de alcanzar un título ganado con buen fútbol, ante rivales que ya no son los mismos flanes del pasado. México ganó el título con autoridad y las celebraciones eran merecidas. Después de una pletórica y protocolaria presentación, arrancaba un juego en donde la novedad más importante era la exclusión de Carlos Salcedo del cuadro titular, demostrando al menos una pizca de sensatez por parte del Tata. Funes Mori arrancó tirándose un clavadazo ridículo que ya nadie le iba a creer. Williamson probó de volea, pero le dio mal, y al Tecate le daban su primer arrimón del partido. Él mismo intentó centrar, pero el balón chocó con el brazo de George Bello, en lo que parecía un penal más que claro. No obstante, el árbitro Said Martínez hizo mutis, y los del VAR también, por lo que avanzaron las acciones. El mellizo sacó un testarazo potente y bien colocado, que Turner expulsó tras un vuelo magnífico. A Williamson le metieron tremendo balonazo en el costado de la cabeza y parecía que saldría del campo, pero se repuso y continuó el partido. México dominaba las acciones con calidad y elegancia, además de buena profundidad. Sin embargo, el cronómetro no se pausa y el marcador no se inauguraba, ni con jugadas por abajo ni por arriba. Al 26 a Edson le rebotó un balón desastroso y Arriola se enfrentó a Talavera, que lo venció con la pura presencia de su enorme achique. Araujo casi le saca un ojo al capitán blanco, en lo que el Chapo presumía sus dólares en la grada. Funes peleó, ganó y tiró a puerta. Aunque estaba en fuera de lugar, seguía demostrando que México ya debería estar ganando, pero también que la contundencia no estaba de su lado. El Tata parecía muy tranquilo en su banda, contrario a la chica que disfrutó de Las Vegas y a Gianni Infantino, que serio observaba el juego. Gallardo le puso otro centro a su compañero en Monterrey, que sacó un zurdazo chorreado y se fue por el fondo. Al 38 recibió otro toque del Chaca, pero ahora de derecha se la entregó al de amarillo. Dos Santos corrió a barrerse en última instancia y salvó lo que parecía una de mucho peligro. Después nuestros corazones se detuvieron al ver tirado en el césped a Moreno, que aparte de demostrar que sus veteranas piernas ya no están para los partidos de este calibre, nos dejaba a expensas de la entrada de Salcedo, que para nuestra pésima fortuna haría su última aparición en la Copa Oro. Hop ganaba por aire, pero la mandaba por arriba, y el cuarto árbitro señalaba 5 minutos de reposición, en donde vimos un zapatazo de Edson, que fue desviado a tiro de esquina. Rodríguez tuvo una solito, y su pase fue desastroso, lo mismo que el del Tecate y Gallardo, en la última jugada nacional. El primer tiempo cerró con una corrida de Arriola, que tiró tan cruzado que casi se va a la otra banda. Nada más arrancar el complemento, Williamson filtró un balón que pudo ser de peligro, y Herrera no alcanzó ni a cabecear ni a rematar de zurda, fallando otra más. Orbelín robó un dulce en la esquina del área y le regaló medio gol a Funes Mori, que no se tuvo confianza para disparar a puerta y la acabó entregando al rival. HH hizo una faena por derecha y la mandó al centro, donde se la encontró el número 10. Luego de un regate perfecto, le pegó asqueroso en su primera falla del partido. Gallardo volvió a correr como loco y jamás supo dónde debía detenerse, perdiendo su oportunidad. Después el Chaca le entregó un centro exacto a Orbelín Pineda, que solo necesitó de 2 strikes para irse en out, arruinando así el gran torneo que había entregado. Berhalter se veía preocupado y daba indicaciones, ya que su portería estaba siendo apedreada. Su banca calentaba a toda máquina y ese par de gritos fueron suficientes para que la escuadra estadounidense se pusiera las pilas y volteara por completo el curso del partido. Hop le entregó un pase correcto a Sardes, que se comió el gol de su vida. Se marcó fuera de juego, pero no era, así que fue la primera salvada para los del Tata.
Tecatito quiso filtrar de genio, pero el naturalizado no se la creyó y no la fue a buscar. Salcedo hizo un Salcedo, entregando la bola, pero los gringos fallaron al contraataque. 3 cambios de golpe para el local fueron lo justo para que ahora se hicieran de la pelota y consistentemente atacaran la puerta de Talavera, que dejaría de tener una noche tranquila. La angustia ya invadía el ser de Martino, que vigilaba en silencio. A Salcedo le comían el mandado por enésima ocasión y Araujo tuvo que rescatar la plana con la mollera. Aburrido es volver a explicar todo lo malo que es el defensa número 3. Arriola envió un centro que Sardes abanicó y luego Edson tuvo que barrerse en urgencia, salvando la meta azteca. Herrera estaba fundido, debió de irse expulsado por tremendo patadón sobre el 19, pero le perdonaron la vida. Álvarez tuvo su primer error en la marca y de milagro Sardes no la empujó, pero luego el capitán pudo clavarla. El mejor hombre de la noche se abalanzó de espaldas para hacer la tajada más espectacular que ha entregado con selección mexicana en toda su trayectoria y mantuvo las donas en el marcador. En el tiro de esquina se sentía de vuelta el peligro y el cansancio nacional. El Tata mandaba a Gutiérrez y a Pizarro, que a nadie sorprendió su pusilánime presentación en donde hizo nada, pero absolutamente nada. Otra vez el Chaca ganó por derecha y mandó al área, en donde hubo una melee y ni el sobrevalorado Pizarro ni Funes Mori la pudieron empujar. Corona tocó su último buen pase del partido, pero el delantero no tuvo nada que hacer. Todavía México presionó en esa jugada, solo que la defensa de Estados Unidos trabajó como nunca en la historia. El resto de los 90 minutos fueron de empuje, mucho sudor y un concierto de toques fallados de Rodolfo Pizarro, ese jugador que haría una escala en la MLS para luego viajar a Europa, pero que parece estará detenido en la migración por el resto de sus días. Parecía que llegaba otra mano dentro del área, pero otra vez nada pasaba, justo cuando un aficionado ingresaba al campo y el partido llegaba a su final. La imagen de la selección alternativa estadounidense era digna de un documental de Netflix, todos abrazados y concentrados rumbo a los tiempos extra. Los mexicanos estiraban y charlaban por separado, mientras que el Tata mandaba al campo a Osvaldo Rodríguez por un Tecatito que nunca pudo pesar. Hopla ganó y tiró, pero se estrelló contra un Salcedo inmóvil. Hasta en 2 ocasiones Acosta quiso hacer gol olímpico, aunque no lo logró. De nuevo Funes Mori cayó en fuera de lugar, pero tampoco supo definir, lo mismo que un par de minutos después. Ivaquini le ganó a Araujo, solo que no tenía ningún compañero y Talavera cortó. Chaca Rodríguez regresaba a su normalidad de fallar pases sencillos, mientras un Salcedo sin alma tiró por un lado. Otra vez México se hizo de la pelota y una vez más se quedó sin ideas, por lo que cada acercamiento del equipo de las barras y las estrellas olía a peligro. Todo esto vigilado por la borracha mirada del Blue Demon piratón. Tras otro pequeño descanso, Martino hacía un par de movimientos. Uno afortunado, porque finalmente nos deshacíamos de Carlos Salcedo, esperando que sea la última vez que porte la camiseta de México. El otro fue el delantero centro, del que no planeo volver a pronunciar su nombre ni apellido, soñando también con nunca más volverlo a ver en nuestros videos de la selección. Se iba de la cancha Rogelio Funes Mori, que se suponía era el refuerzo de lujo y no pudo ni aguantar los 2 tiempos extra. Por fortuna Raúl Alonso Jiménez estará de vuelta y no tendremos que volver a depender de soluciones express. Sardes condujo por la izquierda y le tiró a Tala, que en verdad se merecía todos los premios que le pudieran entregar. Araujo tuvo una de cabeza y esa fue la última aproximación de peligro mexicano, algo muy obvio considerando a los 2 petardos ofensivos que entraron al campo. El de la derrota fue con culpa repartida. Edson Álvarez se quedó plantado en la marca y dejó que Robinson se elevara para rematar a bocajarro, en una zona donde ya nos habíamos acostumbrado a ver a Alfredo Talavera, que se quedó a la mitad del camino. Tristísima la derrota nacional ante unos gringos que no sorprendieron a nadie. Trabajaron el juego, defendieron y aprovecharon el desplome físico de los mexicanos, cerrando con furia y consiguiendo un gol relativamente sencillo. Los festejos llegaron y las caras largas del combinado nacional eran el fiel reflejo de lo sucedido esa noche. La nota medianamente positiva fue que se dejaron colgadas las medallas al cuello, única victoria en medio del mugroso pantano. Estados Unidos le arrebató así el trono a México, consiguiendo su 7º trofeo de la CONCACAF, a uno de empatar el palmarés azteca. Demostraron también que ellos sí tienen capacidad de armar 2 selecciones competitivas y ganadoras, más allá de que frente al marco, esta no tiene ni la mitad de efectividad que la otra. El equipo del Tata Martino no jugó mal la gran mayoría del campeonato, pero su pésimo desempeño en las rectas finales de los partidos enterraron cualquier tipo de posibilidad de ser bicampeones.
Esto sumado a los muchos jugadores que deben largarse para jamás estar de regreso, por supuesto. Como bien sabemos, el Tata Martino logró superar la eliminatoria con un fútbol pedorrísimo, pero en segundo lugar, la participación mundialista claramente no apuntaba a nada positivo, y el resultado fue lo que se esperaba. México finalizó en tercer lugar de su grupo, por debajo de Polonia y Argentina, quedando fuera en fase de grupos, por primera vez desde 1978. El caprichoso entrenador argentino renunció en la misma conferencia de prensa, y 2 meses después llegó su compatriota Coca, quien nomás dirigió en 5 partidos a los Tigres antes de ser despedido por su romance con la selección. Y por fin llegó el día más importante. Curadas las heridas de la vergonzosa derrota frente a los estadounidenses, con un gran fútbol en Copa Oro, restaba lo más importante, ganar el título del torneo. Esta fue nuestra 11ª final, con el antecedente de 8 ganadas y solo 2 perdidas, en 2007 con Hugo Sánchez y en 2021 con Gerardo Martino. En la alineación solo hubo un cambio, con el reingreso de Edson Álvarez y la salida de Eric Sánchez, un movimiento que generó escozor en un gran sector de los medios. Pero el que juega con los hijos de los dioses sacó la casta y demostró por qué siempre tiene que estar. Luego del show musical de Chiquis, Akon, Oriana, Lazo y Adriel Favela, intérpretes de la canción oficial de la Copa Oro, los 2 cuadros saltaron al campo del SoFi Stadium, muy posiblemente el próximo inmueble que alberga una final mundialista. Los Ángeles tiene el honor de ser la segunda ciudad del planeta donde viven más mexicanos, así que no hubo ningún inconveniente para que se compraran los 72.963 boletos disponibles, más todos aquellos que entraron con acreditación. De día en el oeste de los Estados Unidos, pero ya casi de noche en nuestra capital, se entonó primero el himno nacional mexicano, seguido por el emotivo panameño, cuya primera estrofa reza: alcanzamos por fin la victoria. Definitivamente este iba a ser el mejor partido de toda la Copa. Sin embargo, Centroamérica todavía no podría conocer el triunfo en estas lides. Muy triste para nuestros hermanos panameños, que con estos 90 minutos deben ganarse el respeto de todos nosotros, pues han evolucionado de forma impresionante en su nivel futbolístico. Said Martínez repitió como el imparcial de la cancha, esperando la cuenta regresiva para señalar el inicio del fin. Pudimos sufrir luego, pero los dioses del fútbol nos socorrieron con un tropezón lleno de nervios en Ismael Díaz, que ya le andaba ganando al mal perfil del cachorro, mirado de lejos por Gianni Infantino y Víctor Montagliani. A Jorge Sánchez se le olvidó que una vez jugó bien al fútbol y desmarcó a su referencia por primera vez en el encuentro, antes de tocar muy mal y que Antuna ganara con falta inventada. Carrasquilla se volvió rústico en su primera acción, todavía sonriente con el nazareno, que le solicitaba serenidad, al tiempo que la ola ya recorría el colosal recinto. Luego de un recentro que no funcionó, Orbelín jaló del gatillo sin dirigir al portón. Montes limpió su imagen saliendo enorme hasta la media cancha, y portentoso Harold Cummings se revolvió para disipar 3 disparos a gol. En el contragolpe Aníbal Godoy se metía como cuchillo de mantequilla y Vázquez tuvo que salir a apretar, nomás que le dejó toda la suela. En primera instancia convenció al profe de que le diera viada, pero alguien le sopló al oído y ya no le perdonó la cartulina. El tiro libre fue pinchurriento, pero el contrarremate de Bárcenas fue un balazo que no incomodó a François. Gallardo hizo caño, mas le arrebataron la golosina. Después Jorge Sánchez se entregó infantil a un recorte primario, sustituido por el impasable de Montes y lamentado por el fantástico Thomas Christiansen. Gallardo se volvió a sumar y a quejar porque nadie oliscó su diagonal, mientras que la banda derecha nacional era el paseo de la Reforma. En la otra trinchera el Greco filtró bonito para Uriel Antuna, al que en verdad le creo el sufrimiento por fallar, pero no puedo perdonar que no se concentre en terminar, más que en las críticas, y eso que no ve redes sociales. Martín peinó la pelota para dejar servido a Orbelín, y el hombre que actúa en Venezuela tuvo que pararlo en seco, por lo que se llevó la amarilla, una que más tarde iba a ser absoluta protagonista. Chávez volvió a brillar los ojitos, aunque en esta ocasión le faltó algo de pócima. De la absoluta nada más impresionante de todas, el espíritu de Dennis Bergkamp se apoderó de nuestro bien amado Jorge Sánchez, que debió culminar con golazo para cerrarle el hocico a este narrador, pero su clavado lleno de miedo al éxito solo confirma y recontraconfirma cada una de las palabras que le he dedicado los últimos 3 años en este canal. Un largo centro de Davis lo descolgó el capitán en la azotea, y luego el profe se fue a amonestar al danés español, que reclamaba el castigo para Jorge Sánchez por fingir, y tenía razón.
El mismo dorsal 19 se fue en banda otra vez, pero por suerte ahora no fue dentro del área. Panamá estaba ganando varias faltitas en las afueras, algo que nos incomodaría demasiado hasta hace 3 semanas. Sin embargo, con Lozano la defensa aprendió a defender, imagínese usted. Martín traía en friega a Cummings, igual que Díaz con Jorge Sánchez, que se fue de nalgas en el drible que finalizó con mal disparo blanco. La bomba estaba jugando excelente de poste, abriendo a la izquierda para un centro pasado, que Antuna controló bien, recortó mejor, más con la chueca encontró rebote. Ya luego Jorge Sánchez se puso la tabla, y al no dormirla tuvo que faulear, para que no se le fueran. Poquito más tarde la ganó bien a ras de suelo, aunque el ya no más brujo hizo un centro con etiqueta de Antuna. Y otra vez Jaime se tuvo que lubricar esos labios secos. El primer gol mexicano surgió del despeje de Ochoa, la peinada de Martín y finalmente el centro de Romo, que reemplazó en el extremo como un oasis futbolístico. Su pase fue excelente para la llegada de Henry y su buena finalización. Sin embargo, una revisión posterior demostró que en el toque del portero se encontraba adelantado, así que el 1 bajó de nuevo al 0. Callando bocas para esas mentes mal pensadas que están aquí a mi lado derecho. Ay, disculpen, señor Medrano, que no se metan con usted así de feo, el señor Saguito. Ahí está, Saguito, posición de fuera de juego, clara. En medio campo, Edson mordió para ganar la posesión, y mientras corrían al ataque, Carrasquilla y Martín se trenzaron a cachetadas. La jugada terminó en falta y en letanía del silbante, pero no pudimos ver una toma cercana para aseverar quién pegó primero y más fuerte. Como en repetición, Antuna recortó al centro y tiró de izquierda, ahora muy reclamada por su atacante, pero más por Romo, que sin hablar le dijo que ya llevaba 2 pésimas e idénticas decisiones. El maguito se hizo de otra infracción a favor, cobrada con la mano de Chávez, justo a la posición del zurdo central, que saltó un poquito antes y no alcanzó a dirigir, con todo y que estaba solito, delante del punto de cal. Jorge Sánchez se la dio a Luis, quien curiosamente la intentó casi igualito que Antuna, pegándole con un periódico mojado, en lugar de ceder al compañero vacío. Sin embargo, se volvió a posicionar en las afueras del rectángulo, desde donde mandó un centro de bote pronto, que dejó escapar Uriel, para que Orbelín calara al arquero, que atajó extraordinario. Lo que no vieron los comentaristas de TV Azteca, el árbitro, ni mucho menos el VAR, fue la plancha criminal de Escobar, que casi le quiebra la pierna al número 20. Quién sabe si él tampoco se dio cuenta, o el dolor le nubló la mente, ya que no reclamó ni poquito. Con esta jugada definitivamente se disolvieron todas las dudas del favoritismo sobre México, y quedó en evidencia una sola cosa, que el arbitraje es lo único que va en retroceso en esta desgraciada CONCACAF. 3 minutos añadieron a la intensa disputa, en la que teníamos un flanco derecho bastante débil en nombres propios, pero que en general se estaba dominando en toda la cancha. Panamá tuvo la suya en el agregado, con la parte interna de Godoy, quien la quería colocar en el poste derecho del veterano portero. Volador nomás para no dejar. La Gold Cup nos regalaba por fin un rival digno del nivel que alcanzamos con el Jimmy Lozano. Ya tú decides si fue alto o bajo, pero podemos acordar que la final fue el mejor de los 31 partidos disputados en esta edición. Vázquez y Quintero se amarraron uno con otro en la esquina, sin riesgo en el cabezazo de Escobar. De nuevo Carrasquilla se olvidó del talento y regresó a la barriada, entrando en empujones absurdos que no ayudaban a los suyos. Igualmente Álvarez lo fue a bajar como sin querer en el círculo central, y cual si fuera a ingresar, el campeón en todos lados aceleraba la calistenia. Corría el minuto 53 cuando el destino pudo cambiar. Por supuesto que fue culpa de Jorge Sánchez, pues se dejó llevar por la finta de Alberto Quintero y le permitió rematar pleno. Para su buena fortuna el balón se largó sin dirección. Encontramos varias opciones de ingresar en la cocina canalera, solo que nos la quitaron y se fueron a bayoneta calada, por lo que Gallardo se tuvo que sacrificar. El árbitro ignoró que le lanzaron el balón enfurecidos y se regresó a amonestar también a Carrasquilla, ya que segundos antes pisoteó a Chávez. Una hora después, el lateral y el ala por derecha se asociaron correctos para el centro de Antuna, bajado por Henry a la llegada de Edson, que recordó toda su infancia como si esto fuera un capítulo de los supercampeones, y se la robaron por detrás. La jugada continuó hasta el tercer excelente centro de Romo, que Pineda no alcanzó a conectar entre 2 defensores. Fácilmente retomamos la superioridad y la encimada. En el córner Carrasquilla la hizo de crack para dejar arrumbado a Sánchez, pero en su intentona ya no prosperó y Cummings se salvó de la amarilla, algo que condicionó mucho los siguientes minutos. Cecilio Waterman e Iván Anderson entregaron su papeleta para entrar al partido, sin saber lo que estaban por atestiguar. Y es que a los pocos segundos, Orbelín Pineda se fue a conocer el corte del pasto, en una acción que no era ni falta, ni mucho menos amarilla para Cummings, al que perdonaron el anterior.
Sin embargo, era la segunda, así que se convirtió en roja y expulsión. Claramente la decisión fue incorrecta. No obstante, el VAR no podía ni debía intervenir al ser una tarjeta preventiva. El zaguero no lo podía creer y seguramente los mandamases de la Confederación tampoco, conscientes de lo ocurrido hace 8 años entre estas mismas dos selecciones. Fue por ello que sacaron de la manga el otro método para echarla para atrás, interviniendo por eso de la identificación de jugadores, la alternativa en la que el videoarbitraje puede cambiar una marcación de tarjeta, y por ello fue Godoy el nuevo amonestado. Y hay que mirar nuevamente la repetición para darnos cuenta que claramente ni debió pitar, y en segunda instancia el capitán panameño ni cerca estuvo de tocar a Orbelín. Repito que aquí la culpable no es Panamá, ni mucho menos, sino el asqueroso nivel que nos regala el arbitraje concacafquiano por excelencia, pero también el miedo a volver a fallar a nuestro favor y que se les amontonen las redes sociales con reclamos. De la reglamentación que tiene el VAR, que vos podés resolver el confundirte al que amonestaste. Pero la realidad es que él sancionó la falta de Cummings. ¡Claro! Y lo vimos todo. No, el árbitro ya perdió el partido. Está inventando cualquier cosa. Con el retorno del fútbol, México siguió encima del área centroamericana, empujando y empujando para hacerse de la ventaja lo más pronto posible. Además de que ellos ya estaban cansados por jugar tiempo extra en la semifinal. Orbelín la dejó en la frente de Antuna, que estuvo débil en todas las oportunidades que tuvo. El maromero cortó hacia adentro para zorrajar, solo que un bote le jugó en contra y la sacó de home run. Otra vez fueron ellos los que hicieron la peinada para Fajardo, aunque la última buena de Jorge Sánchez fue en la banda que no le corresponde, pero que cubrió muy bien. La minoría visitante quería hacerse notar en medio del Océano Verde, cuando el centro fue conseguido por Fajardo, que se la puso en los brazos al ex del Estándar de Lieja. El mismo Francisco Guillermo se exigió en el achique y después en el centro violento. Nada más que esa tajada se le borra del historial, porque todo estaba en fuera de juego. Un tercer aire fue el que tomó Panamá, que se acercaba sigilosa, pero la falta de experiencia en finales le pesó en los últimos 20. Uriel Antuna se marchó del campo con rostro de pocos amigos, ojalá reflexionando sobre sus falencias, en lo que Lozano charlaba con Sánchez, que ingresó junto a Alvarado. El otro que se retiró fue Chávez, que esa tarde poco pesó en el ataque. Cuando recién se acomodaban, el increíble Jorge Sánchez se dejó ir por un leve empujoncito, suficiente para que Díaz le ganara el espacio. Por enésima vez nos salvamos gracias a la falta de malicia del rival, que de haber sido uno de más altura, estaríamos hablando de un subcampeonato autografiado por nuestro lateral favorito. En las orillas del otro paralelepípedo se reclamó con furia un jalón a Orbelín, aunque era fuera de la raya. Varios minutos después, Pineda alargó su conducción y el rebote le cayó a Gallardo, quien no dudó en reventar con la diestra. Sin hallar un espacio para que pasara el balón, Sánchez le pegó un calcetinazo y cuando el Jimmy Lozano se dio cuenta de que el físico de Henry ya no iba a aguantar, lo sustituyó por Santiago Jiménez. El yucateco se fue molesto, amargo por no poder anotar, pero se debe valorar con amplitud el gran trabajo que hizo, aflojando la estamina en la última línea panameña. Además debemos celebrar que tenemos 2 centros delanteros funcionales, no ponernos a pelear para ver cuál es el mejor. Que no se te olvide que los 2 juegan para tu equipo, no para el rival. Por su parte, el técnico mexicano demostró ser un relojero, siempre tiempista para tomar decisiones. Claro que él ya calculaba otros 30 minutos de juego, pero no contaba con lo que el joven de 22 años estaba por ejecutar. Desde el saque de mano, Romo hizo un truco de magia para ceder a Gallardo, con otro gran centro que nadie leyó. Para terminar como debe de ser, Jorge Sánchez fue a la otra esquina nomás para hacer falta, acabando por fin su grisácea participación en esta Copa Oro. Orbelín también estaba fundido y perdió con Bárcenas, que se acomodó y disparó con la parte más amplia del pie, pero la suerte del campeón estaba de nuestro lado, y al 10 no le quedó más que abrir los ojos de par en par. Luego todo ocurrió muy rápido. Romo se dejó caer adentro del área buscando el penal. Carrasquilla puso a pelear a Gallardo con Anderson, que se lo echó en el bolsillo con un túnel de escapista, y la colocó en el centro, donde el mejor mediocampista de México tapó. El momento fue como un susurro del destino, y la marea de la batalla cambió en un pestañeo. La rápida transición de la defensa al ataque fue como la embestida letal de un escorpión, inesperada, fulminante, devastadora. Con un torrente de movimientos tan elegantes como mortíferos, Santiago Jiménez danzó con el agobiado de Cummings, que ofuscado y sin aliento solo pudo observar el número 11 correr en dirección a su valla. Y entonces el gol, no un simple gol, sino la culminación de un contragolpe implacable.
La esencia del juego condensada en un solo momento estremecedor, cuando la zurda del que fuera desdeñado por Gerardo Martino definió en un lamento el 9º campeonato de este país, al que alguna vez le dijeron que no iba al mundial porque jugaba pocos minutos pero anotaba muchos goles, le tocó poner el punto final a esta fábula estremecedora, con moralejas que no se deben nunca de olvidar, pero con la alegría del que vuelve a sentir un poquito de amor por su selección nacional. Una anotación celebrada en la cancha, en la banca, en las tribunas, en Estados Unidos y sobre todo en México, donde hacía mucho, pero mucho tiempo que no se podía festejar algo, lo que fuera. Ya no había mucho más que decir. Panamá jugó un partidazo al máximo potencial, solo que fueron mucho más nuestras ganas de romper la deprimente tendencia, la maligna rutina, la dañina y desalentadora realidad en la que nos habíamos enterrado. Porque sí, te repito, te recuerdo y te recalco, el fútbol mexicano en su generalidad está secuestrado por los dueños del balón, individuos cuyo primordial objetivo es engrosar sus bolsillos, enfocados plenamente en sus intereses particulares y jamás en los colectivos. Los propietarios del deporte más popular de este país nunca jamás han tenido ganas de trascender, siempre calculando las ganancias cortoplacistas que mejor les convengan. Sin embargo, en los últimos 30 años la pelota, el juego en la cancha y los futbolistas mexicanos habían sacado jugo de una naranja podrida, alcanzando éxitos importantes y bien recordados, con generaciones que han quebrado esquemas en casa y en el extranjero. Nunca ha sido constante y siempre hemos querido más, quejándonos por todas las malas, pero todas las fatídicas decisiones monetarias que ya conocemos nos han llevado hasta este lugar. Y solo los protagonistas del juego pueden intentar sacarnos de aquí. Es por eso que vale la pena celebrar el trabajo de Jaime Lozano y sus dirigidos, que quién sabe si puedan competir con las más importantes potencias del planeta, pero con una seriedad y un estilo ofensivo por el que siempre hemos pugnado. Han ganado la Copa Oro 2023 y dan un paso hacia adelante, con ganas de convertirse en las próximas leyendas del fútbol mexicano. Había que regresar a la casa, estoy muy emocionado porque, como había dicho antes, los tiempos de Dios son perfectos y ahí donde viene a caer el gol, ¿no? Cuando me doy vuelta sabía que él ya estaba cansado y le tenía que ganar por velocidad y ya al final le pego un poco machucado, pero entró, es lo bueno. Eres el máximo ganador en Copa Oro. ¿Qué representa eso para ti y para tu carrera? Pues yo creo que para mí, sobre todo, un orgullo que un mexicano lo tenga. Ese récord es lo más importante. Es el resultado de esfuerzo, sacrificio, de dedicación, de trabajo, de constancia. Jaime, Jimmy entiende muy bien lo que es representar a México, entiende muy bien al futbolista, le saca lo mejor a cada jugador. Ya está disponible el número 6 de la revista Balompié, con 56 páginas dedicadas a Salvador Cabañas Ortega, desde sus orígenes en el 12 de octubre de Paraguay, pasando por el fútbol chileno hasta llegar a Jaguares de Chiapas, que adorna esta increíble portada, antes de llegar por supuesto a la América, en donde se hizo leyenda. El reportaje incluye todos los hechos que ocurrieron esa noche del 25 de enero de 2010 en el Bar de Insurgente Sur. Consíguela ya escaneando el QR que aparece en pantalla o entra a balompié.mx y haz tu pedido. Tenemos envío gratis a cualquier parte de México. El historial en finales entre nuestro país y su vecino del norte, desde que el torneo cambió de formato y pasó a llamarse Copa Oro, incluía un total de 7 encuentros, con 5 a favor del lado verde y solo 2 para las varas y las estrellas. Esos fueron en 2007 con el golazo de Feilhaber y el osote de 2021, cortesía de Gerardo Martino. La sede elegida para este nuevo capítulo fue Houston, Texas, concretamente el Energy Stadium, que registró una entrada de 70,000 espectadores. Aguirre saltó al terreno de juego con Malagón y una línea de 4 que incluyó a Johan y Montes en la central, Gallardo por izquierda y Jorge Sánchez por derecha, además de 3 mediocampistas, el Capi Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Gilberto Mora, para nutrir de balones a Alexis Vega, Alvarado y el número 9, Raúl Jiménez. El juvenil de Xolos calentaba de cara a su primera final internacional a 90 minutos de ser campeón, y en la tribuna una mujer le pedía sus guantes a Ochoa, quien los iba a utilizar en su despedida de la Copa, esa que conquistó 6 veces y lo convirtió, junto al uruguayo Ángel Romano, en los futbolistas más ganadores de un torneo de selecciones. Para la ceremonia de clausura apareció el trofeo,
que a lo lejos miraba una réplica gigantesca e iluminada por las llamas de la pirotecnia, que tras apagarse marcó el ingreso del referee Mario Escobar, liderando junto a sus abanderados la marcha de ambos equipos. Los Misters se tomaron un momento para conversar durante la entonación de los himnos, el mexicano a grito de guerra primero, y ya después el "Oh say can you see". Álvarez compartió palabras con el cuerpo arbitral, que estaba vestido de elegante rojo, y los dos bandos pasaron al team back, ese círculo donde los segundos se viven en un tiempo diferente al resto de la atmósfera, previo al silbatazo de arranque. Comenzaron las acciones, y con 2 cabezazos prolongados, Luis Ángel tocó su primera pelota, bajo la mirada atenta de los técnicos. Inmediatamente el guatemalteco consiguió una ley de la ventaja, pero como no la hicieron progresar, la convirtió en el cobro de falta desde donde nació la primera anotación. Fue un trazo frontal de Sebastian Berhalter, el que llegó directo al afro de Chris Richards, quien conectó con fuerza entre un mar de personas, incapaces de evitar un golazo de campana, que por milisegundos hizo dudar al de la bandera. Y la verdad es que en las repeticiones no se ve muy claro que la pelota haya cruzado completamente la raya. 4 minutos y los de blanco ya han venido a la esquina a festejar, reconfirmando que no importa si son cuadros A, B o C, su estilo de juego siempre será el mismo, y nuestras falencias también. Como de costumbre, por arriba llegó un mazazo tempranero que ahora obligaba a los nuestros a adoptar un papel ofensivo y no caer en la desesperación bajo el riesgo de recibir un contragolpe. Orgullosos, los fanáticos locales festejaban la anotación, primera en contra en 4 partidos para el Tri, que se mediante un clima adverso, donde sus diagonales retrasadas no inquietaban. Aún así, los de negros se cargaron por sector derecho, donde Alvarado tiró el primer disparo, muy liviano hacia las manos del golero. Aunque entre dos tumbaron a Malik Tillman, la pelota siguió rodando pasado el cuarto de hora. Y a pesar de que los carteles decían Go USA, fue el cuadro mexicano el que se animó a ir al frente por la situación de marcador, solo que nadie le creyó su clavadazo a Johan. Gilberto Mora tuvo su oportunidad de patear, vaya que la rompió en serio este verano, y pese a que aún no puede dar el salto al viejo continente por ser menor de edad, sí se espera que al menos los scouts ya lo tengan en el radar, listos para hacer una jugosa oferta, lo que le dan su INE. Sin mucho esfuerzo, Freeze contuvo la parábola, pero muy poco tiempo tuvo que pasar para que México gestara una combinación memorable, de baúl con florituras de oro, al igual que su uniforme, y labrada mediante los talentosos pies de Marcel Ruiz, que asistió a un Raúl Jiménez, cuyo nivel está en las nubes. El delantero no perdonó. Cuando nadie lo esperaba, metió un tremendo escopetazo que se coló en el único lugar posible. Una maravilla que en automático pasará a la galería de portentos, no solo en finales de nuestro país, sino en partidos directos ante los Estados Unidos. Mayor fue la carga de epicidad en el festejo, uno que la absurda transmisión de TUDN, esa que pagó la millonada que TV Azteca no quiso, nos privó de ver en primera instancia. Luego de la trágica muerte de Diogo Jota, esa estrella portuguesa que fue compañero de Rulo en Wolverhampton y quien más asistencias le puso en su carrera con 17, Jiménez eligió saltar al campo con la camisa del Luso y el número 20, que colocó con ternura en el campo mientras realizaba un festejo especial, el mismo que en vida hacía su amigo. Ojo Marcel, pelota para Raúl. A partir de ahí, la ceniza cubrió la nieve. Alvarado jaló del pistón sin mucho éxito, y el desánimo carcomía a Pochettino, oculto desde la banca. El de escasos 16 años probó con tronido al ángulo, pero desde esa distancia era imposible sorprender, y bajo el aliento del tambor, Montes se barrió para evitar un escape del contrario, lo que le costó la amarilla. Ya por último, Freeman casi recupera la ventaja, pero Luis Ángel tuvo algo de fortuna, y con la mollera desvió un cabezazo del que se le fue por velocidad a todo el cuadro bajo, dando final a la primera mitad. De regreso al terreno de juego, Vega fue quien se elevó, mas la saga se encargó de quitarle potencia a su frentazo, y el vasco miraba con los brazos cruzados. Qué triste que su única derrota oficial ante Estados Unidos haya sido en el Mundial de 2002. Al igual que cuando juega con la rojiblanca, Piojo desbordó hacia el centro y dibujó un zurdazo que chapoteó fuera del lienzo, similar a la maniobra de Arsten, solo que con la diestra y por arriba del marco. Cuando Marcel congeló a su rival por las malas, se armaron los manotazos entre ambos, pero el 14 no se inmutó y encontró a su compañero en Toluca, cuyo centro obligó a que el arquero le lanzara dentro de su caja. Como Peter Parker luego de rescatar a Mary Jane, Spider-Man apareció colgado en las tribunas, y llegado el minuto 60, Johan Vázquez obligó a que el ángel de la portería bajara del cielo
para despejar una entrega muy comprometida. A Mora le daban con todo por ser el habilidoso, y Edson se calentó, pero Tyler Adams lo llenó de hielo con tremendo patadón, mismo que le costó la cédula. Mediante un tiro de esquina, México dio muestras de lo que buscaba al peinar una pelota para intentar el doble cabezazo, un aviso al que su oponente no le dio mucha importancia y que lamentaría poco después, solo que de momento el profe pidió calma. Cuando Berhalter parecía un niño tratando de mover montañas, los dos que juegan en Inglaterra, para ser exactos. Águilas y Chivas convivían en el estadio, y con trompicón incluido, Jorge Sánchez coordinó lo mejor que pudo para robar una bocha en el rectángulo, con un susto incluido por la manota que metió al recargarse en su caída, algo que la banca protestó todo en English y en Spanish, pero que no se podía marcar, respaldado por el reglamento. Con esa combinación de idiomas, Pochettino le dio instrucciones a su primer cambio, Damian Downs, delantero del Colonia, y parte de esa brigada de jugadores que migraron rápido al fútbol europeo, pero que hasta el momento siguen sin dar las alegrías que otros en modestos clubes de la MLS sí les otorgaba. Bien lo sabrá Rafa Márquez, que lo sufrió y ahora observaba el partido desde la banca, tomando nota para forjar su propio camino a partir de 2026, y tal como en todo el torneo, Vega se encargó de levantar una pelota que encontró cómplice, lo que fue lateral de Cruz Azul, cuyo remate se marchó desviado, para no variar. Aguirre optó por meter a Orbelín en lugar de su nueva gema, con 15 restantes, y entonces Diego Luna, que llegaba como la figura norteamericana, realizó su mejor jugada del partido, afortunadamente para beneficio del país de origen de sus papás. El de Real Salt Lake cortó una pared por banda izquierda, y en la prefabricada el equipo de Aguirre canjeó lo trabajado en los entrenamientos, cuando un mollerazo peinó la de gajos hacia Edson Álvarez, le dio dirección de gol y ahogó su festejo momentáneamente, ya que parecía que estaba adelantado. No obstante, y luego de una breve revisión en el VAR que pedía a todo el planeta, el magistrado dio el gol por bueno, y así comenzó la carrera de la celebración, directa al encuentro con sus compañeros de casaca, al abrazo con los titulares, el beso con Ochoa, y a que el Kaiser pidiera calma, tal vez desde la experiencia de todo lo que le tocó vivir en carne propia. Santiago recibió instrucciones por parte de los auxiliares, en lo que Roberto se estiraba las puntas de los pies por el cansancio. El machín mostraba por qué es el líder en el vestidor, con una barrida a tiempo para secar a Ñemang, y Huerta entró a la alfombra junto a Israel Reyes, a costo de una amarilla para Raúl, por hacer tiempo en su salida. Madre e hijo conversaban en lo que se acababa el reloj, y muy poco tardó en ir a la lona el delantero del Milan, quien requirió las asistencias porque se le rompió el dedo. A Alex Feyenoord lo vendaron, y con el aliento de su afición, los gringos tuvieron su oportunidad de cambiar el desenlace, pero la escapada del camisa 24 acabó con un despeje dramático sobre la raya. 5 minutos quedaban de añadido, y la defensa se cruzó para sacar un izquierdazo del Bebote, previo a que Montes agigantara. Ese día, la única patrulla fronteriza que impuso su ley fue la mexicana. Así como algunos sufrían, otros sonreían por la cercanía de la victoria, y Vega le puso un gran regalo a Santiago Tomás, que ahora se encontró con un resbalón inoportuno para mantener su sequía. Nada más que si hablamos de rachas negativas, ¿qué tal la de los Estados Unidos, que no han ganado el título desde 2021? México conquistó así el bicampeonato de la Copa Oro, y de paso cimentó una importante base, con hombres que seguramente estarán en el Mundial y con muy pocos espacios disponibles, ya sea para bien o para mal. Gilberto Mora rompió un récord mundial y se convirtió en el futbolista más joven en levantar un torneo internacional con selección, superando a Lamine Yamal, quien el año pasado ganó la Eurocopa con 17 años. Raúl Jiménez, que está a 10 goles de alcanzar al Chicharito, se dio tiempo para atender a las cámaras, y todos los jugadores posaron felices con su logro, sin importar la cantidad de minutos recibidos, mientras que su capitán compartió unas palabras a la prensa. Fueron 35 días de concentración, de las cuales no ves a la familia, y bueno, al final nuestro deseo era ganarla, hacer que valiera la pena todo ese esfuerzo que hacemos. Muy contentos, pero bueno, los pies en la tierra, mucho que mejorar, mucho que trabajar, pero bueno, qué mejor que con un campeonato para toda nuestra gente ante este rival. Yo creo que sabe mucho mejor. Llegó entonces la hora de la premiación, donde fue recompensado el fair play estadounidense. Ojalá fuera en todos los campos, y no solo en el del fútbol. Malagón, quien días antes se convirtió en padre, se llevó el guante de oro. Edson Álvarez fue el MVP de toda la copa, aunque no jugó tan bien. Y después de aplaudirle a los vencidos, nuestro Tri llegó a su lugar favorito en la historia de esta competencia, para alzar el trofeo una vez más, ilusionados porque el próximo año pasen a los libros como verdaderas leyendas del fútbol mexicano. ¿Cómo crees que le irá al Vasco Aguirre y a su equipo el año entrante? ¿Piensas que ese torneo estuvo bien o mal jugado? ¿Es Gilberto Mora la nueva estrella de este balompié? Déjamelo saber en tus comentarios.
Si te ha gustado este video, por favor no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que el canal siga llevando nuestras historias a todos los amantes de este apasionado deporte, ávidos de conocer a todas las leyendas del fútbol mexicano.